En la actualidad, a nosotros nos habla, nos dice: yo les estoy instruyendo. Todas las prédicas que ustedes reciban en este tiempo, todas las enseñanzas que su oído puede escuchar, son instrucciones del mismo amado Jesús de Nazaret. Todo lo que ustedes guarden en su corazón, y no les estoy diciendo guarden la palabra mía, guarden la palabra de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque eso les va a servir más adelante. Ustedes lo van a utilizar en esos momentos cuando venga tribulación en su casa con sus hijos. Ustedes van a aprender. Hay muchas veces que he utilizado la palabra porque ha venido a mi mente, porque ha estado guardada en mi corazón y en mi mente, y ha venido a mi mente. Como los primeros años con mis hijos que tenían fiebre, y mi oración venía y estaba llorando y decía: quita esa fiebre de mi hijo. Así como levantaste la fiebre de la suegra de Pedro, levanta esa fiebre de mi hijo. Y la levantaba. O sea, experimentaba la palabra declarada por mi boca, leída aquí en la palabra, en la Biblia, y lanzada por mi boca hacia mi hijo. Yo viví esa experiencia. Y pienso que cada uno de ustedes. Hay muchas experiencias sobrenaturales en la casa, con los hijos, con los esposos. Y así estaba mandando a los discípulos para que pudieran experimentar la gloria de Dios manifestada en ellos. Porque ellos son esos instrumentos, ellos son ese barro, ellos son ese vaso, esos instrumentos aquí en la tierra para que puedan llevar la palabra. Y aquí a nosotros, nos habla a nosotros, porque ahí en ese momento estaba hablándoles a los discípulos. Pero todavía están en práctica. Vamos a continuar. Dice: no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. Y estas son instrucciones. No lleven nada de valor, porque no saben dónde se van a meter. En la actualidad, nosotros no podemos llevar cosas valiosas, porque no sabemos dónde nos lleva nuestro amado Dios Todopoderoso. Yo sé que cuando van a evangelizar, van a calles y no saben dónde se van a meter. Y yo sé que Dios puede ayudarnos y puede salvarnos, pero aquí estas instrucciones, por alguna razón, las está dando. Amén. Aquí dice: no lleven bolsos de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Santo. Y eso es cierto. Yo pienso que la mayoría, yo admiro muchísimo a los que son misioneros. Yo siento que yo no creo que nací para eso, pero admiro mucho a mi hermana, que se lleva con toda su familia y sus hijos. Y es un llamado poderoso, fuerte. Pero digo, santo, yo estoy bien si yo fuera sola con mi esposo, pero con hijos es mucho más fuerte, porque son tus hijos. Tú quieres cuidarlos siempre. Tú quieres, si para unas vacaciones yo duro casi un mes haciendo la maleta de todos. Para un mes duro, cada mochila lleva cada semana y haciendo la maleta para que no se olvide ninguna cosita de ellos que necesitan. Pero aquí nos habla de algo muy poderoso. Y es como la venida de nuestro amado Dios Todopoderoso. Cuando Él venga, no nos va a llevar sin nada. No nos va a llevar con la ropa que estamos puestas, o con esas joyas que tú estás puesto, con las carteras o con las maletas. Así como estás, te va a llevar. Y esto nos enseña a que estemos ligeros, a que estemos dispuestos, a que no estemos llevando cosas en nuestra, tanto físico y espiritual. Eso quiere decir tanto físico y espiritual. Físico dice tantas cosas, tantas maletas que hasta te cansan, es pesado y todo eso. Pero aquí te habla tanto físico y espiritual, la palabra te ministra físico y espiritual. No lleves, libérate de todas las cosas que tengas, tanto físico y espiritual. Si le vas a servir al Señor, ve ligeramente. Con lo que tú te puedas poner, ve y trabaja. Cuando tú te envía algo, Dios, si esté entendido ahora, que cuando algo te dice Dios, ve y dile cómo estés, ve, habla. Porque ya la segunda vez ya no va a ser igual, va a ser diferente. No puedes llevarte tantas cosas.
Aquí dice, no duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. O sea, van con una fe tan fuerte que saben que va a haber alguien que le va a dar la hospitalidad, que les va a brindar ese alimento, que les va a brindar esa casa. Y creo que ellos sabían eso. En el pueblo de Judá, en Israel, hasta ahora se practica eso. Se practica eso. Se ve que hay, ¿cómo se llama? Se ve que hay la hospitalidad ahí. Hay la hospitalidad ahí. Les tienes que hacer de alimentar al extranjero, a todos los que llegan de otro país o de otro lado. Tú tienes la responsabilidad de darle una vivienda, darle una casa o un cuarto para que ellos puedan descansar. En el pueblo de Israel, allí en Israel, no puedes dejarlos abandonados. Eso es como algo que tú tienes que hacer. Pero aquí sabemos que no es así. Pero sé que existen palabras, sé que existen varones y varonas que abren esas puertas a los profetas, a los pastores, a los misioneros, y que los ayuda, y que los alimentan, que les dan hospedaje, y que los ayudan para que ellos puedan seguir llevando la palabra. Y no saben qué favorable es, ahora que yo he entendido muchas cosas en todo este proceso de este tiempo, que todo lo que tú haces, nada se va a quedar. Así tú digas, yo no le voy a cobrar nada porque es un hijo de Dios, yo le bendigo. Para Dios sí cuenta. Déjame decirte, para Dios sí cuenta. Porque tú estás cuidando a ese pequeñito que tal vez les vean inferiores, porque a todos los que llevan la palabra, déjenme decirle, en la actualidad todos los que están hablando de la palabra y van por las calles les ven inferiores, les rechazan. Algunas veces les insultan, algunas veces se paran al frente a decir lo contrario de lo que tú estás diciendo. Pero hay muchos que dan esa hospitalidad, te ayudan, se paran. Algunos que te dan y se quedan parados siquiera por educación. Entonces, todo eso cuenta. Y aquí dice, aquí no está diciendo, no te está dando detalles, diciendo por qué no tienes que llevar esto, bolsos, oro, nada, sino que te vayas con lo que tú estás puesto, te vayas. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer. Porque tienes que depender, no de una maleta, no de lo que llevas, sino tienes que depender de Dios. Que Dios va a trabajar grandemente, que Dios va a proveer. Si tú trabajas para Él, Él va a proveer. Él es nuestro amado Yahweh Jireh, que da las cosas necesarias que nosotros necesitamos, tanto sea económico, sea comida, sea techo. Eso es lo que estaba hablando nuestro amado Mesías, que va a dar todo lo que tú necesitas. Solo necesitas pararte e ir a donde Él te envía. Cada vez, vamos a continuar del 11, en Mateo 10, 11. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Amén, aleluya. Y eso es algo, este es un consejo de nuestro amado Mesías para cada uno de los que le sirven al Señor. Yo sé que cuando te mandan a ministrar a casas, o vas a ministrar, o llevas una palabra, o dice, vaya a orar por tal familia, o vaya a orar por tú vas con el corazón dispuesto. Cuando te reciben, yo me he sentido en diferentes casas, he sentido la hospitalidad de los hermanos. Y también he sentido, no la hospitalidad de ninguno, pero he visto la hospitalidad que hay en los que están deseosos de recibir a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador. Hay esa hospitalidad hacia los hijos de Dios. Y he visto muchas cosas que digo, wow, tienen esa gentileza, esa amabilidad de servir comida, de alimentarnos y de estar atento.
y he recibido y he sentido como un confort en mi corazón y me han hecho sentir como bien, como que estoy en mi casa. ¿Cómo no va a estar dispuesto nuestro Padre Celestial a entrar en esa casa, visitar a su casa, si tiene esa hospitalidad, no, con sus hijos que van llevando la palabra? Antes, no quiero decir eso, pero antes no había eso. Cuando todavía mis padres no se convertían, mis hermanas y yo llevábamos muchos hermanos para que oraran en nuestra casa. Una vez mi hermana trajo al pastor, no creo que era el pastor, creo que era uno de los líderes, para que orara en la casa, y no lo recibió. Mi papá no lo recibió. Le cerraron la puerta y no saben cómo yo me sentí. Y eso que no sabía tanto de la Biblia, estaba recién convertida, pero yo me sentí bien feo, bien mal. Pero entendía muchas cosas, que necesitaba todavía pasar por procesos muy fuertes para poder entender las situaciones que ocurren, y que ahora puedes entender que tal vez tú vas llevando la palabra, estás evangelizando en la calle y te rechazan, te hablan, te insultas. Es porque primero en la casa recibes muchas cosas, y primero en la casa es el entrenamiento que tú recibes para que tu corazón esté tranquilo, para que tu corazón se guarde, para que veas eso no te lastime más adelante. Pero para la gloria de Dios, más adelante esas puertas fueron abiertas. Hubo un tiempo que esas puertas tenían que ser abiertas para que entrara mi amado Mesías Jesús de Nazaret, porque éramos solamente 3 de la casa. Mis padres no querían saber nada y tuvo que pasar un largo tiempo para que Él abriera las puertas, porque el sacerdote, la cabeza, era mi papá, y no creía en ningún pastor, en ningún evangelista, en ningún hermanito. Y hubo ese día que me acuerdo clarísimo. Nuestro amado Dios Todopoderoso lo hizo pasar por un proceso tan fuerte que ya no sabíamos qué hacer con mi papá. Y me acuerdo que yo estaba casada con el pastor Luis, ahora que ustedes lo ven ahí. Y habíamos presentado a nuestro hijo, y se llamaba también, el hermano se llamaba Luis Hernández, se llamaba Luis. Era un líder de la iglesia. Y hablamos con él para que vaya a orar por mi papá. Y me acuerdo que ese día mi papá abrió la puerta. Era la pareja. Era tanto el varón y la varona fueron juntos a mi casa, y me acuerdo que abrió la puerta. Mi papá, se sentaron y él aceptó por primera vez el plan de salvación con ellos. Y dije, yo sé, de aquí en adelante ya no va a ser igual. De aquí en adelante va a haber un cambio en esta casa. Aunque todavía yo lo habíamos deseado por mucho tiempo, habíamos ayunado, habíamos orado, habíamos hecho muchas cosas, habíamos hecho con mis hermanas. Pero en el tiempo perfecto, ese varón fue tocado su corazón y abrió esa puerta. Y desde ahí vino muchas bendiciones. Porque cuando tú cierras la puerta, los hijos de Dios no le estás cerrando a ese varón o a esa varona. No, le estás cerrando al mismo Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a continuar. Al 12, vamos a continuar el 12 de Mateo 10. Y dice la palabra: cuando entren en el hogar, bendíganlo. Cuando entren en la casa de alguien, digan Shalom Alejem. Si la casa lo merece, dejen su shalom, reposen sobre ella. Si no dejen que su shalom repose a ustedes. Santo. Voy a leer en esta versión porque para que puedan entender. Cuando entren al hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Santo.
Aquí dice algo poderoso, algo muy bonito también, porque hay un entendimiento mayor. Aquí dice en la Biblia, Kadosh me ministró un poquito más, porque dice que ese shalom de esa casa reposa en ti. O sea que hubo paz en esa casa. Hay paz en esa casa, hay presencia de Dios en esa casa. Y que ese shalom, esa paz, esté contigo. Que te llenes de ese shalom. Pero si no hay paz, pues no vas a recibir nada, déjala como está. Pero dice, si no, bendice ese hogar. Dile Shalom Alejem. Bueno, yo creo que sí conocen qué significa Shalom Alejem. Significa paz, salud y bienestar. Y Alejem significa sobre ustedes o sobre toda la casa, sobre todos los que viven. Pero Shalom es una palabra para declarar paz, salud y bienestar en la vida de esa persona o de esa casa. También tiene otro significado. La mayoría usamos también para saludar y despedirnos. Porque el Shalom significa que lleves esa paz. Y como yo dije el otro día, la paz de Dios, que nunca nadie te robe el Shalom de Dios. No permitas que el Shalom de Dios se vaya de tu vida. Es muy importante esa paz mantenerlo en nuestra vida. Porque cuando ya no hay paz, ya no puedes concentrarte, ya no hay amor, ya no hay sabiduría, ya no hay inteligencia. Solamente eres tú, sin nada. El Shalom de Dios es la presencia de Dios, es la paz que te da. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, hay tranquilidad. Y ahí te puedes dar cuenta si tienes Shalom de verdad. Porque situaciones fuertes pueden pasar en tu vida y tú tengas una tranquilidad y digas, yo lo puedo hacer. El Señor me va a dar sabiduría para poder resolver esto. No me voy a desesperar. Pero si hay desesperación es que el Shalom alguien te ha robado. El Shalom alguien te ha robado. Muchas veces decíamos antes, cuando estábamos en mi otra iglesia, la Quejila, decía, cuando venía alguien y nos enojaba, decía, no dejes que ese enojo te robe el Shalom de Dios. No dejes que te roben ese enojo, ese Shalom de Dios. No dejes que esa persona te robe ese Shalom que tú estabas cultivando toda esta semana. No dejes por alguna razón que te robe esa paz de Dios que te ha dado. No permitas que los gritos o los insultos o las situaciones que están pasando te roben ese Shalom de Dios que deposita en ti. Y aquí está hablando de ese Shalom. Shalom Alejem significa la paz sea con ustedes. Amén. Vamos a continuar. La 14 de Mateo 10. Si cualquier cosa o cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les dirá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Santo. Bueno, eso yo siempre digo, si es que no reciben la palabra, cuando tú llevas la palabra a una casa o a una ciudad, si no reciben y todo han rechazado y has dado la palabra que es viva de nuestro Padre Celestial y han rechazado porque no te están rechazando a ti, están rechazando a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Dice que te sacudas todo el polvo y estás hasta en guerra espiritual. Tienes que sacudirte, que no se quede nada de ahí, porque recuerda que estás entrando a una casa y esa casa está llena de muchos peluches, así que despeluchéate y deja ahí mismo los peluches. No vengas con peluches a contaminar tu casa. Por eso dice, desempólvate todo lo que esté en tus pies, todo lo que pisaste de ahí dentro de esa casa. Sacúdete, que no se albergue nada en ti y salgas de ahí. Salgas de ahí, porque dice, no vas a llevar tú el juicio va a llevarlo nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque dice que va a ser más, van a estar, dice, es mucho más mejor Sodoma y Gomorra, para el castigo que va a venir a esas ciudades, mucho más peor que Sodoma y Gomorra, imagínense. Santo.
imagínense, para mí es algo fuerte que hizo a Sodoma y Gomorra, que cayó azufre, que quemó todo eso y que fue fuerte, mató a todos ellos. Imagínense, dice que va a ser más peor en esa ciudad, que no han recibido a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. El castigo va a ser mucho más fuerte. Santo. Vamos a continuarle a 16. Mire, los envío como ovejas en medio de los lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e indefensos como palomas. Santo, este versículo me gusta porque he luchado mucho con esto y creo que a mí me ha ministrado este versículo. Porque muchas veces pensamos y creemos que porque somos hijos de Dios nos tienen que hacer todo lo que ellos quieren, y no es así. Nos manda aquí y nos dice claramente que dices astuto. No te dice nada, mira, que seas, dice aquí. Dice, miren, los envío como ovejas en medio de los lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes. Santo. Y yo sé que esto algunas veces yo no podía entender muchas cosas, porque cuando tú vienes a los caminos de Dios, te vuelves bien santo, hermanos, bien santo, que no quieres, ay, es que esto es pecado, ay, es que si grito esto es pecado, ay, es que si yo digo esto es pecado, ay, es que esto es faltar el respeto y es pecado, yo no quiero pecar. No, ahí te ha dado una identidad como hija, y si hay una autoridad dentro de ti, tú vas a poder defenderte. He visto muchos, y hasta a mí, yo creo que en muchas ocasiones no he querido hacer nada, me he querido quedar callada. Y el mismo Dios me dice, tú hablas porque hablas y dices lo que te mandaba decir porque dices. Si no abres la boca, va a caer juicio. Así que habla, lo que te estoy revelando, dile. Y yo por miedo, porque yo no he querido hablar muchas veces, no he querido decir muchas veces. Y me acuerdo que me dijo en una ocasión cuando yo tenía que hablar a alguien y con miedo y temblando. Y digo, yo no quiero hablar lo que está diciéndome porque es algo fuerte. Y también por respeto a la persona, porque era una persona, un ministro de Dios. Y no quería decir. Me decía, ve y habla y di. Vas a conseguir las estrategias y vas a ser bien astuta para poder hablar esa palabra. Esa palabra tiene que llegar a esa persona. Y no me importa, habla. Y hay muchas veces que nosotros nos callamos para evitar pleitos, para evitar contiendas. A mí no me gustan los debates, a mí no me gusta nada de eso. Pero hay muchas veces que tienes que poner límites. Y tienes que parar. Si Dios te da la sabiduría para callarle la boca a Satanás, cállale la boca a Satanás. Pero si no tienes sabiduría y no sabes ni qué decir, pues es mejor cerrarte, porque es mejor cerrarse la boca, porque allá eres más sabio que la otra persona. Y que siga tirando la basura, pero que no te entre, que no te llegue, que no te lastime. Y aquí nos habla de eso. Yo entendí muchas veces que algunas veces nosotros creo que es una manera como radical mía. Yo pienso que solo a mí me pasa eso, que al principio yo no quería hacer nada, no quería decir nada, ni quería defender nada, ni quería hacer nada. Y hubo un tiempo que me hizo ver y dijo, es que tú tienes autoridad, tú puedes hablar. El hecho de que seas cristiano, seas creyente, porque hay un versículo que lo cogen literal, hermanos. Hay un versículo que lo cogen literal, que dice, si hay alguien que te viene y te pega en una mejilla, dale la otra y también dale tu abrigo, carga 1 kilómetro más. Y lo toman tan literal, que la mayoría de los creyentes les está dando la mejilla y todo completo, para que los hagan ahí nada. Y eso no es así. Tienes que cuidarte. También en la palabra dice que todo es el templo del Espíritu Santo. Y si eso te perturba, si eso te hace tener tristeza, si eso te ha arruinado tu corazón y tienes aquí un aguijón, algo fuerte que te duele, ¿es que te han lastimado? Ahí dice que tenemos que cuidar tanto físico, espiritual, mental, emocional, nuestro cuerpo. Y tienes que aprenderte a defender con sabiduría. No te digo métete en pleitos y contiendas, insúltale, háblale. No. Sé sabio, porque yo sé que Dios mismo, cuando hay palabra en tu boca, va a salir palabras que a esas personas que te están insultando, que te están diciendo algo,
le vas a dejar callado. Y vas a dejarle sin nada de decir porque ha hablado el Espíritu Santo a través de ti. No te digo que hables por hablar. Si tú no sabes todavía, prepárate. Por eso estamos preparándonos ahora. Aquí hay mucho material, hay mucho equipaje, hay mucha armadura, hay muchas armas que coger para podernos defender. Y no solamente, no les digo defiéndanse por los hermanos, es que nuestra lucha no es contra el hermano que nos habla y nos insulta, no es contra nuestros vecinos o contra los que no quieren escuchar la palabra, son contra potestades y huestes de maldad que están ahí albergando en esas personas y que nos atacan. Así como dice, están como lobos, queriendo mordernos, queriendo lastimarnos, queriendo sacarnos de esos lugares para que no lleven la palabra. Pero tenemos que ser astutos como la serpiente. Así mismo como la serpiente, astutos. Ahí es cuando tú recibes revelación y discernimiento y entendimiento. Yo recibí mucho discernimiento y revelación para salvar mi matrimonio. Y creo que me convertí de todo, astuta en muchas cosas. Ahí sí abrí mis ojos, tanto físicos y espirituales, para poder recuperar mi matrimonio. Me dio discernimiento y revelación y pude hacer muchas cosas. Miren, así la serpiente envuelve tan despacito, va abrazándoles, hasta conseguir el objetivo, hasta conseguir a lo que hemos sido llamados a que Él nos ha dado, ya nos ha entregado la bendición. No vamos a permitir que el enemigo siga actuando así. Ya conocemos sus movidas, ya conocemos cómo Él trabaja. Son los mismos, si ustedes se pueden leer en la Biblia, desde el principio es el mismo diseño. Es el mismo diseño de Satanás, los mismos viejos pecados. Pero Dios nos da revelación, nos da discernimiento, renueva nuestra mente para poder quitar todo eso de nosotros. Dice serpientes e inofensivos como palomas. Inofensivos como palomas. Santo. Inofensivos. No te pongas en discusión. No discutas. A mí no me gusta discutir, menos de la palabra. No me gusta discutir. Y si tengo que hablar, ok, voy a hablar en privado y hablo de la palabra. Hablo porque alguna vez yo me puedo equivocar, puedo decir algo que está incorrecto y que la palabra no dice así. Y yo me gusta, pero no me gusta debatir. Muchas veces he visto tantos debatiendo la palabra. Y algunas veces me he quedado y digo, pero esto no está trayendo unidad. Está trayendo división. Está trayendo confusión a la gente que está ahí, todos los espectadores viendo y todos confundidos, ni saben ni por cuál ir, ni por el de aquí de este lado, o ni por el otro que esté de este lado. No están trayendo algo bueno. Así están subidas, porque no están trayendo algo bueno para la gente. Que nosotros seamos trayendo la paz, llevando la palabra, llevando esa alegría, llevando ese gozo, que no llevemos eso. Amén. Vamos a continuar la 17 de Mateo 10. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con los castigos en las sinagogas. Santo. Eso es lo que pasó con la mayoría de los discípulos. Recibieron muchos castigos, muchos azotes. Ahora se quejan mucho. Yo hablo de mí. Ahora yo lloraba porque, ay, es que me rechazaron. Ay, es que no recibieron a Dios. Ay, es que me dijeron religiosa. Ay, es que me dijeron fanática. Ay, es que me dijeron que yo soy una hija de ni sé qué. Ay, es que me dijeron esto. Pero miren aquí. Esto era más fuerte. Ahí recibían castigos. Ahí sí recibían castigo. Y eso les está diciendo para que se libren de ser castigados. Si hasta nuestro amado Mesías hacía de librarse de muchas cosas porque no era su tiempo para que lo cogiera. Y los cuidaban, todos los discípulos le cuidaban, tenían un cuidado tan bonito a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que los cuidaron mucho.
He visto esa parte donde que ellos se levantan, cuando levantan al paralítico, cuando alzan el techo y bajan ese paralítico y se levantan y quieren cogerle a nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Y los mismos discípulos los ayudan a salir de entre la gente, le hacen que se pierda para que no lo capturen. Y más adelante los discípulos van a vivir esa misma persecución, van a vivir todo lo que vivió nuestro amado Mesías. Porque sí, todos los discípulos vivieron eso, vivieron azotes, vivieron rechazos, los golpearon, los metieron en la cárcel. En la actualidad nosotros sí recibimos rechazo, sí recibimos insultos. Algunas veces cuando estás en vivo sí recibes, algunas veces yo he visto que sí se han golpeado a muchos, pero ya no es tanto como antes. Antes era mucho más peor la persecución para los que eran cristianos, para los que creían en Jesús de Nazaret, para los que creían en el Mesías, Yahshua HaMashiach, escuchaban ese nombre y eran perseguidos, matados y afligidos, y han pasado mucha sangre para que nosotros hoy tuviéramos más libertad y poder hablar de la palabra de Dios. No vas a recibir esos látigos. Tal vez sean solamente palabras, pero así como están palabras, no las recibas. Tú tienes la autoridad de recibir las palabras buenas y malas y de rechazar todo lo que no es bueno, que edifique tu vida. Recházalo. Ahora, yo pienso que es mucho más fácil. La gracia de Dios está en todos nosotros. Ahí hayas gracia en todo lugar. Y dices, ay, es que yo soy bonita, es que yo me arreglo y por eso me quieren. No, es la gracia de Dios sobre tu vida. Ay, es que a mí me quieren y esto que eso. No, es la gracia de Dios que ha caído en tu vida y por eso todos te admiran, por eso todos te ven. No eres tú, es la gracia de Dios sobre tu vida, que ha puesto esa gracia para que puedas hallar gracia en esos lugares donde nadie puede entrar. Ahí en los hospitales, ahí en los tribunales, ahí en las cárceles, ahí en todos esos lugares has hallado gracia para que lleves la palabra de Dios. Esa gracia no fue puesta para que te vean y digan, ay, qué bonita, la princesa, la reina. No. Te ha puesto esa gracia y ese favor para que hables de la palabra, para que lleves con autoridad y poder y digas, Jesús de Nazaret es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Recibe el plan de salvación. Dios tiene el control, Dios trae libertad, Dios trae sanidad. Por eso tenemos gracia, no porque somos bonitos. Como dice mi esposo, no porque somos bonitos y guambritos, no, porque somos hijos de Dios. Y la gracia y el favor de Dios está sobre nosotros. Esa gracia no fue puesta por poner, esa gracia fue puesta para que tú vayas y lleves la palabra. Esa gracia fue puesta para que en todo lugar puedan verte con agrado y puedas hablarle de Dios ahí en tu trabajo, puedas hallar gracia con tus compañeros de trabajo y puedas llevar el plan de salvación. Prepares esa atmósfera ahí donde tú te encuentras para poder hablar de la palabra. Donde te mete Dios es donde que tú tienes que llevar la palabra de Dios. Y he entendido mucho de eso porque en el trabajo había muchas cosas que sucedían y preparaba la atmósfera. Nuestro mismo amado Dios Todopoderoso preparaba todo. Había gracia en mí que hasta en los días de los ayunos que yo tenía me traían, justo en los días de ayuno me traían el desayuno, mi café y unos bagels con cream cheese and jelly, lo que me gustaba. Y no podía comer porque estaba en ayuno. Yo no les podía decir nada y solamente decía, sí, yo voy a comer al ratito, gracias. Pero esa gracia, ese favor fue puesta por Dios para poder hablarles y alcanzarles para el reino de Dios, para que sean salvos de esas almas. De así mismo, en todo lugar donde tú estés, que tú piensas que es por tu trabajo o piensas que es porque tú tienes esfuerzos y tienes esfuerzos así como que porque eres así fuerte o porque tú te has aplicado y has estudiado y te has sacado ese título. No,
Es por la gracia de Dios que te ha puesto en ese lugar, te ha dado la inteligencia para que pases los exámenes, te ha dado la inteligencia para que puedas hallar ese favor, esa gracia en ese trabajo. Es porque ahí hay almas. En todo lado hay almas. En todo lado hay almas, hermanos. En la marqueta, en el trabajo, en las calles, en el mall, hasta en la cita médica de tus hijos. Hay almas que necesitan de esa palabra. He visto mucho. El otro día yo me fui a una cita y estaba sentada y alguien se acercó donde mí y nos pusimos a platicar y estaba buena la plática con esa señora. Y de repente viene a mi corazón y dice: deja de hablar por tus emociones, empieza a hablar de mí. Es que estaba tan buena la plática porque ella me estaba hablando muchas cosas y después le digo, y después me presento porque yo me olvidé, le digo: soy una hija de Dios, soy creyente de Jesús de Nazaret, traigo enseñanzas en la plataforma de TikTok, y empiezo a hablar, pero si no me hubiera acordado, no me hubiera puesto el Señor mismo en mi corazón, yo hubiera seguido platicando, porque esa gracia no fue para que yo tuviera amigas y estuviera hablando, no, esa gracia fue puesta para que yo llevara la palabra. Y está bien que haya amistad y todo eso, pero la palabra de Dios era como algo que resonó en mi oreja y digo: háblale de la palabra, háblale de mí, deja de hablar de ti, háblale. Y ahí empecé a hablar. Todo, en donde vayas, todo es para Él. Y todo es para Él y todos somos de Él. Hay muchas veces que le digo: sí, Señor, ayúdame a que no me involucre, porque yo soy... Los que me conocen, yo hablo muchísimo, y yo para hablar, y no me acuerdo cómo se dice esa palabra, para hablar, para hacer chistes, yo soy buena y me gustan todas esas conversaciones y hablar y todo, escuchar muchas cosas me gusta, pero yo me pierdo algunas veces en toda la emoción que hay. Me pierdo de hablar de Dios, entonces digo: Señor, por favor, ayúdame, tráeme recuerdo a mi mente y ayúdame a que yo pueda introducir por medio de ese juego, por medio de esa conversación o por medio de lo que estamos hablando. Ayúdame que yo pueda poner siempre tu nombre en alto donde yo vaya y no me olvide de quién soy. ¿Saben por qué? Ahora me acuerdo de esto. ¿Saben por qué todos los judíos tienen los tzitzits puestos? O sea, los flecos que estábamos leyendo el jueves. ¿Saben por qué todos los judíos tienen esos flequitos, los tzitzits? Es para recordarse quiénes son y recordarse de la palabra y para no pecar. Y nosotros, en mi llave que yo tengo aquí, tengo un tzitzit puesto ahí. Y cada vez que me acuerdo, y creo que en ese momento yo estaba sacando la llave, estaba buscando algo y vi el tzitzit. Y me acordé de la palabra y me acordé de eso. Sí funcionan los tzitzits para recordarte quién eres, recordarte a qué fuiste llamado, recordarte que eres hija de Dios y que tú tienes un trabajo y una misión aquí en la tierra. Muchas veces, y por eso no solamente lo dijo aquí, creo que fue en Mateo 9 que leímos de los tzitzits. No solamente lo nombra por nombrar, hay en Deuteronomios, en Levíticos, que les dice que se pongan para que se recuerden de los pactos de Dios, se recuerden de la Torá. Por eso son los tzitzits. Y me acordé de eso y empecé a hablar. Santo. Amén, vamos a continuar. Vamos a continuar en el capítulo 18. Dice: serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Santo. Aleluya. No sé si escucharon esto. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o decir. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y otros incrédulos acerca de mí. Hasta en la cárcel es de bendición para los hijos de Dios. Santo. Nos está diciendo muchas cosas aquí.
Yo he orado muchos, los que están en la cárcel, los que han sido detenidos aquí en este país que estamos. Y oro no solo por su libertad, sino oro para que lo conozcan a Jesús de Nazaret. Y que ahí donde están llegue esos hijos de Dios y puedan ellos aceptar el plan de salvación en ese lugar. Porque tal vez todos los que están ahí no conocen a Dios. No han hecho la voluntad de Dios. Se han perdido. Y oro por ellos, por esa libertad. Y así mismo aquí dicen, no importa todo lo que parece feo para nosotros aquí, porque esto es algo feo, que te capturen y te manden a juicio con los reyes, con los gobernantes, por ser seguidores de Jesús. Háblales de la palabra, hasta en el juicio, hasta en los tribunales, hasta en la cárcel, hasta donde estás, háblales de Dios. Tú eres un representante donde sea que tú vayas y donde estés que tú estés, en toda tribulación, porque pienso que esto es algo que tú estás como en susto, porque cuando alguien, bueno, no he sufrido ninguno de eso, nunca he estado en una cárcel, pero almáticamente en el alma sí ha estado capturado y es como que no tienes ninguna salida, no tienes nada. Pero aquí dice, aprovecha ese momento. Aprovecha en vez de llorar y en vez de estar ahí asustado, aprovecha ese momento. Dice a los incrédulos que están ahí alrededor en estas otras celdas, aprovecha y predica la palabra. Santo. A todos esos incrédulos acerca de mí, aprovecha y lleva la palabra, lleva el plan de salvación, testifica de los milagros y prodigios que ha hecho Dios en tu vida. Santo. Esta es una prédica para todos los que están ahí en ese lugar. Y sale una buena prédica, santa. Vamos a la 19. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Santo. Aquí nos habla algo muy importante y eso es muy importante. No hablen por hablar. Si no tienen esa respuesta con sabiduría, no hablen por hablar. Yo sé que Dios mismo pone palabra en nuestra boca. Y por eso es importante escudriñar la palabra, porque en la palabra mismo está toda respuesta. En la palabra mismo está todo lo que tú tienes que contestar a los demás. Y aquí nos habla algo importante, que podamos abrir nuestra boca, porque en ese mismo preciso momento va a poner las palabras apropiadas en el momento preciso de que tú tengas que hablar. Santo. Ya no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo hablando a través de ti. Pero llénense de la presencia de Dios. Dice el 20, pues no serán ustedes solo que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Amén, aleluya. Santo. Aquí está, que nadie se lleve la gloria. Nadie. Solamente nuestro Padre Celestial. Él es el que pone la palabra en nuestra boca, no somos nosotros. De nosotros no sale nada bueno. Para que dice, su Padre hablará por medio de ustedes. Amén, aleluya. Vamos a la 21 de Mateo 10. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin serán salvos. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Santo. Gloria a Dios. Aquí nos habla de muchas cosas. Es que la palabra de Dios, así como leímos, creo que aquí hay otro versículo, trae muchas cosas. Y va a suceder muchas cosas a los que se levanten trayendo la palabra de Dios. Yo sé que este caminar no es fácil. No es fácil. Pero el único que nos fortalece solamente va a ser Dios. Vamos a pasar muchas cosas, dice ahí. No nos dice que vamos a estar ahí guardaditos y que vamos a estar, que nada nos tope. No, el propio Mesías
nos dice que vamos a pasar por una leve tribulación momentánea, poquita, dice chiquita, hasta yo regresar brevemente, chiquita. Me gusta cómo lo dice porque dice tan poquito, es un poquito de tiempo, es un poquito de tiempo. Pero nosotros los seres humanos, pues creo que ya un año es mucho o 2 meses es demasiado y el proceso de un año, de 2 años, de meses o de una semana es mucho. No podemos soportar. Pero aquí nos dice que sigamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Te traicione tu hermano, te odien, haya separación, haya conflictos, pleitos con tus padres, con tus hijos, que te entreguen, porque creo que en ese tiempo hubo más persecución y más muerte. En ese tiempo, cuando los primeros seguidores de nuestro amado Mesías, hubo persecución de todo. Creo que las propias familias les entregaban porque no querían ser presionados por el sistema romano. Había muchas cosas y en la actualidad hay muchas cosas que por eso dice, no puedes amar a Dios sobre todos los demás. Tiene que estar en primer lugar tu Padre Celestial, porque sí te van a fallar, sí te van a fallar. Las personas, dice, maldito el que cree en otro hombre, porque ellos van a fallar. El único que no falla, el único que es justo y fiel, es solo nuestro amado Dios Todopoderoso. Sé que hay muchas cosas que van a suceder. Esta es una profecía que dice, todas las naciones les odiarán a ustedes por ser seguidores. Y es verdad, hay muchos que nos odian. Los que están todavía en el mundo y son mi familia y están todavía en el mundo. He recibido mucho rechazo. Mucho rechazo. Los odiarán. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¡Santo! Vamos a leer esto de nuevo. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No dice una semana o 2 días, no dice solamente un año, dice se mantengan firme hasta el fin serán salvos. Santo. No es solamente un ratito, no es solamente un poquito de tiempo, o es que no, es que ahorita yo ya no hago esto, ya no voy a hacer esto, yo ya sé toda la Biblia, o ya sé todo esto, ya no estoy ya para eso. No, aquí dice que te mantengas hasta el fin. Miren, el ejemplo que yo veo ahora en la actualidad y que me orgullezco de decir en esta mañana. Yo tengo a muchos hermanos que son grandes, de 70, 80 años en la iglesia. Y hay 2 en especial, habían 3 en especial, que ya son grandes, que no pueden caminar, que caminan lento, que tienen dolores en sus coyunturas porque ya están viejitos, porque ya sus huesitos se han gastado ya, imagínense ya 70, 80 años. Y cuando me acerco a una de ellas, le digo, usted es mi inspiración. Y ella me dice, yo le digo, usted es mi abuelita. Yo no tuve abuelitas, pero digo, usted es mi abuelita. Y le digo, usted es un ejemplo vivo del Dios viviente, de nuestro amado Yahweh. Dice, sí, mientras yo viva, voy a seguir viniendo a la iglesia y voy a seguir adorándole. Mientras yo viva, yo voy a seguir exaltando el nombre de mi Padre Celestial. Y me acuerdo que me dijo unas palabras y me dijo, si es que tú no me ves aquí, es porque estoy enferma. Pero yo siempre quiero venir a la iglesia. Venme a visitar si tú ya no me ves muchos días en la iglesia. En ese momento mi corazón se hizo como chiquito y dije, ay no,
Porque yo veo a ella creo que tiene 75 años y aunque no pueda caminar, ella está danzando, está levantando su mano, está levantando, está gritando aleluya, Padre. Y como ella es como dicen, de la vieja guardia, ella empieza a hablar hasta en lenguas. Yo la he visto danzar, aunque le duelan sus piernas, aunque estés enfermita, yo la veo danzar, porque ella se sienta al otro lado de las sillas y yo estoy a esta par. Yo la veo como ella se levanta a pesar de sus dolores. Ella se levanta. Ella tiene dolores muy fuertes en todos sus huesitos. Y a pesar de sus dolores, porque ella se ha puesto muchas cosas, no me acuerdo cómo se llaman, la que te sostiene cuando algo está fracturado, con todo eso ella se levanta y ella empieza a adorar y empieza a declarar y dice, sí, tú eres mi Abba Padre, mi amado Yahweh Todopoderoso, Santo, y se escucha su voz en toda la iglesia, se escucha su voz en toda la iglesia cuando ella dice, aleluya, Santo, mi amado Yahweh, se escucha su voz. Cuando ella empieza a gritar, se escucha su voz. Y yo en silencio digo, Santo. Hasta el fin. Eso quiere decir hasta el fin. Hasta cuando ya no respires. La 23 dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Santo. O sea, no importa que ya les hayan perseguido o les rechacen esa casa, siga a la siguiente casa. No se quede ahí. Ay, es que ya me rechazaron, ya no quiero ir más a evangelizar porque me lastimaron mi corazón. No, siga a la otra casa, siga a la otra esquina, siga a la otra cuadra, siga en su trabajo, siga en el hospital, siga llevando la palabra. Es lo que quiere decir, que no te pares. Porque no te han recibido en una casa, porque no han recibido ese plan de salvación, ese varón o esa varón, sigue llevando la palabra. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que haya llegado a todas las ciudades de Israel. Santo. Estoy hablando de la venida de nuestro amado Dios. Santo. Los alumnos no son superiores a sus maestros y los esclavos no son superiores a su amo. Santo. Un talmidí no es mayor que su rabí, un esclavo no es mayor que su amo. Santo. Eso se trata de la humildad. Es que tiene que haber una reverencia. Yo sé que tal vez muchos de nosotros, hay muchas cosas que suceden en la iglesia y hay mucha unción en muchos de los hermanos, hay mucho poder y autoridad en algunos hermanos que no son efectivamente la cabeza, sino son parte del liderazgo, pero siempre la cabeza de una iglesia va a ser nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y después de ellos a quien le ha puesto la obra en sus manos, que son los pastores. No puede superarse nada de eso. Hay un orden, siempre hay un orden. Eso es lo que nos trata de decir. Vamos a la 25. Es suficiente para los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán como nombre todavía peores. ¡Santo! Eso es verdad. A nuestro amado Mesías le decían que era príncipe de Belcebú, algo así, que le sirve, ¿cómo era? No me acuerdo, pero ahí nombran a ese principado Belcebú y le dicen que él es el príncipe de los demonios y por eso está sacando y por eso está haciendo milagros. Y dice, imagínate, y eso para mí, a mí me ministra. Imagínate a ti, ¿cómo te van a llamar? A mí en una madrugada, me acuerdo en una madrugada que yo me quedé pensando y me quedé como que, ok, voy a seguir orando, no voy a dejar que me distraiga. Pero yo leí ese comentario y me dijo que yo soy una hija del diablo. Me mandaron en las oraciones de las 4 de la mañana. Vino alguien y escribió y me dijo muchas cosas y me dijo que yo era, hasta me dijo, me acuerdo que me dijo que soy más falsa
que Judas, algo así, no me acuerdo, pero fueron muchas cosas fuertes. Y que le digo, santo, si yo todavía fuera pequeñita en el ámbito espiritual, yo me hubiera puesto a llorar. Pero me acuerdo que yo escuché y seguí orando, y bendije a esa persona y seguí orando. Y después, ya cuando ya cerré todo eso, ya era de día, a la tarde, en el atardecer, empecé a hablar con los hermanos que tenemos la reunión ahí en la casita verde. Empezamos a hablar y empiezo a decir y empezamos a reírnos y a decir, ay, pero mira cómo está diciendo. Digo, sí, pero pienso, esta es una señal. Yo les dije, esta es una señal. Cuando algo sucede también cuando estamos trayendo la palabra, las otras enseñanzas, cuando algo sucede en los lives y se manifiesta algo fuerte aquí, es que estamos haciendo algo bueno para Dios, es que estamos topando ahí el cielo, es que algo se está moviendo en la atmósfera, es que lo que estamos hablando no es vano, tiene poder y tiene autoridad. Esa es una señal de que estamos causando algo en la oscuridad y ellos están teniendo miedo, están temblando. O sea, para mí es una señal. A mí me enseñaron a ver así, no me enseñaron a ver cómo me critican y yo, qué pobrecita, no, a mí me enseñaron a ver de esa manera. Me dijo, si hay alguien que se levanta en contra de ti, tú estás llevando la palabra de Dios, es que el enemigo le está doliendo, tú le estás ahí garroteando casi, digo, bueno, sí es una palabra también. Nosotros decimos ecuatorianos garroteando, le están pegando, les estás metiendo una patada al enemigo, por eso le está doliendo y se está levantando y está usando a sus hijos para que vengan y te calles la boca, pero no permitas que te calles la boca, sigue hablando y sigue orando. Y recuerdo que esa noche seguí orando y está la palabra aquí comprobada, vas a recibir. Si a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret le dijo que era un príncipe de los demonios y que dice, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres también peores que al Mesías. Así que acostúmbrense a eso, porque es una señal que tú eres un hijo de Dios. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegarán el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo los secretos se dará a conocer a todos. Santo, aleluya. Y es verdad. Sé que la verdad está llegando a cada uno de nosotros. Sé que la verdad está tocando corazones y sé que hay transformaciones y sé que hay frutos ya en venida. Ya armándose. Amén, aleluya. Amén, vamos a continuar en Mateo 10. Lo que ahora les digo es la oscuridad, grítenlo por todas partes. Cuando lleguen el amanecer, lo que los susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todo lo escuche. No teman a los que quieran matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Santo. No tengan miedo. Otra vez, no tengan miedo. No tengan miedo a los que dicen que les quieren hacer daño, a los que quieren hacer muchas cosas. Y en la actualidad, no tengan miedo a los que están persiguiendo en este país. No tengan miedo. Tengan miedo a Dios, que Él puede hacer muchas cosas maravillosas a este pueblo de Dios. Tengamos miedo al que puede hacer, dice, de destruir tanto el alma como el cuerpo. No tengamos miedo a los que pueden destruir nuestro cuerpo. Porque recuerden que solamente esto es el cuerpo humano es solamente como ¿cómo se dice? Como un estuche aquí para poder estar en la tierra. Pero nosotros tenemos alma y espíritu. Pero esa alma y ese espíritu necesita ese estuche para poder estar aquí en la tierra. Y tenemos que guiarnos e instruirnos y aprender a valorar todas las cosas que nos da nuestro amado Dios Todopoderoso. Él nos ha dado tanto nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu.
Y tenemos que temerle a Él, no temer a la oscuridad, ni temer al enemigo, ni temer al presidente, ni temer a los del hielito, no, sino temer a nuestro Dios todopoderoso, majestuoso, el creador del cielo y de la tierra, el que nos guarda de día y de noche. A Él hay que temer. La 29 de Mateo 10. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones en una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Santo. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Santo, Él sabe todo. ¿Qué quiere decir con eso? Él sabe todo. Todo, hasta tus pensamientos. Si conoce cuántos hebras de mi cabello están aquí, Santo, ni yo siquiera sé cuántas hebras de mi cabello están aquí. Ni siquiera yo mismo sé. El único que sabe es el que me creó. El único que conoce todo es solamente Dios. Él no va a dejar que se mueva por moverse tantas cosas. Él tiene el control. Él tiene un cuidado con sus hijos. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero aquel que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Y eso es para todos los que no han recibido al Señor como su Salvador. Que estoy cada rato diciendo, reciban al Señor como su Salvador, y aquí está la palabra. Todo aquel que no me reconozca en público, y no está diciendo así solamente entre nosotros en un cuarto privado, no, dice todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niega aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Santo, aleluya. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Santo. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Aleluya. Eso yo lo he vivido. Sus enemigos estarán dentro de su casa. Tanto con mis padres, con mi esposo. Llevo un tiempo bien fuerte. Es que la palabra de Dios y el vivir, el caminar de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, va a traer muchas cosas. Una división fuerte, y así como dice, tal vez tú digas, oh, es que mi casa quiero que esté unida. Es que no, va a traer efecto porque los demonios están allí. Y tú seas luz en las tinieblas. Pues no va a ser fácil. Tiene que haber una fuerte batalla para que esa promesa de Josué 24:15 se cumpla en tu familia. Porque no fue fácil que toda mi casa le sirviera al Señor. Era un proceso fuerte. Y era como que los enemigos están dentro de la casa. Gracias a Dios, yo no viví lo que vivieron mis hermanas. Porque yo creo que estaba muy ocupada en el trabajo y no había tanta comunicación. Yo no tenía tanta comunicación con mis padres. Pero mis hermanas sí. Y mi hermana Patti dio el testimonio hace unos meses atrás de que mi propio papá le mandó sacando por irse a la iglesia. Que si ella iba a ir a la iglesia, que ella se tiene que ir de la casa. Que ya no le quiere ver en la casa por irse a la iglesia. A mí no me dijo nunca eso porque creo que, no sé, no había una comunicación, no había ni permiso, no había esa parte de armonía como padres y hijos. Pero mis hermanas sí, mis hermanas siempre eran bien pegadas con mis papás. Y cuando vino esa parte de tratar de llevar la palabra, tratar de llevarla a la iglesia, hubo ese rechazo fuerte. Tanto mi hermana Rosa, mi hermana, la primera y la segunda, una sí se fue de la casa por causa de eso.
Y mi mamá se paró duro. Mi mamá dijo, no, ella tiene que volver. No por buscar de Dios le vas a sacar de la casa. Y sí, fueron capaces de sacar de la casa. Solo una ha visto que se fue de la casa, pero la otra yo no sabía de eso, pero hace unos 2 meses atrás ella testificó que también a ella le había dicho que se largue de la casa si se va a la iglesia. Se convierte en enemigo. Tu propia casa se convierte en enemigo. Yo no viví eso. Yo viví, sí, un poquito con ellos. Nunca me mandaron sacando porque yo vivía, como yo era madre soltera, yo vivía en un cuarto y yo pagaba mi cuarto. Yo me separé hasta en la cocina de ellos. Yo era como más independiente, aunque yo soy la más pequeñita, yo era independiente porque era madre soltera. Y ellas pues eran como más que estaban cerca de mis padres. Y pienso que ellas fueron mucho más fuertes con ellas en ese aspecto. Pero sí lo vivía también porque yo hablaba y me callaban. Me decían, no hables de eso. Nosotros creemos en la Virgen, creemos en el niñito Jesús y vamos a ir a las fiestas, que había muchas fiestas ahí. Había muchas cosas que eran fuertes en mi casa. Una batalla bien fuerte. Pero Dios te ayuda en todo eso. Por eso no puedes poner los ojos en los hombres, sino solamente en Dios. Porque Él es el que soluciona, Él es el que ayuda para que puedan topar los corazones duros de piedra y se hagan sensibles, se hagan tiernos, se hagan de carne y puedan ministrar ahí la palabra. Puede entrar esa palabra, porque yo hasta hoy oro que esa palabra entre a lo más profundo de su corazón, su alma, su espíritu, que traiga discernimiento y revelación a su mente y a su corazón, para que puedan ver realmente quién es nuestro amado Dios Todopoderoso, que les dé revelación. Pero gloria a Dios porque ellos ya vieron, ya vieron, pero sigo orando porque tengo una generación que tengo que seguir instruyendo. Soy maestra de ellos, somos maestros juntamente con mi esposo en ellos y estamos instruyéndoles y guiándoles. Hay tantas cosas que pasan con los jóvenes cuando ya son jovencitos, desde los 12 para adelante, tienen muchos pensamientos fuertes y hay que combatir eso con la palabra de Dios, enseñándolos, aunque ya les has enseñado toda su vida hasta su juventud, sigues enseñando. Como dicen, nunca vas a dejar de ser madre hasta cuando ya te vayas de aquí. Vamos a seguir. La 32 de Mateo 10. Todo aquel que me reconozca en público, aquí, esto ya lo leí, la 34, perdón. No crean que vine a traer paz, esta también la leí, pero vamos a leerla. No crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino a espada. He venido a poner un hombre al hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre, a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguir, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la apedrearás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibirá al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Aleluya. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Miren, esto es una bendición. Dice, si reciben a un profeta en su casa, trayendo la palabra de Dios, reciben la misma recompensa de un profeta. O sea, no necesitas ser un profeta. Tú necesitas recibir a ese profeta en tu casa y ayudarlo para que recibas esa misma recompensa del profeta. Lo mismo dice de un justo. Recibas una recompensa similar a él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores,
más insignificante, les aseguraré que recibirán una recompensa. Amén, aleluya. Y no es que nosotros queramos esa recompensa, es que nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Tenemos que ayudar, y ahí está el amor del prójimo, ahí está todas las cosas que los frutos del Espíritu Santo nos incita a hacerlas. Ya tiene que estar dentro de nosotros. Solamente acciónalas en tu vida. Yo sé que hay recompensa, yo sé que tenemos, dice ahí, nombre en la palabra, que tenemos una corona, que vamos a recibir una corona. Y sí me alegra muchísimo recibir esa corona aquí en mi cabecita y todo eso, pero debe alegrarnos hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, seguir fielmente todos los mandatos, todas las cosas que Él nos manda hacer. Y no por la recompensa, sino porque tú amas a Dios, porque Él es tu Padre, porque Él es tu Padre que te ha amado desde siempre y que te sigue llamando y que Él es fiel y justo. Amén. Yo puse aquí, voy a leerlas porque ya estamos ya muy largo. Voy a leer los versículos tanto de Marcos, Lucas y Lucas 10 del 19 al 21, que los dos libros, Marcos y Lucas, es lo mismo de Mateo, pero en diferente libro, pero es la misma situación que están describiendo cada uno, para poder entender qué nos dice en Marcos y en Lucas. Vamos a ir a Marcos 6 del 5 al 13 y dice la palabra: y debido a la... No, vamos desde el 7, es desde el 7 al 13. Dice Marcos 6, 7 al 13. Amén. Y dice la palabra de nuestro amado Dios: reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Aquí nos dice algo diferente. No envió uno por uno, envió dos en dos. Y por eso siempre dice hasta la palabra que dos, para todo es utilizado dos. Dos, que sean dos, que haya testigo, que sean dos. Es mejor dos que uno para que puedan ayudarse. Y asimismo manda a los discípulos, dos en dos, dice que ha mandado, no les ha mandado uno solito, en pareja, para que se puedan ayudar. Le dijo que no llevarán a nada en el viaje, ni comida, ni bolsos de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por tanto, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niega a recibir o escucharlo, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Santo. Entonces los discípulos salieron y decían a todos los que se arrepientan de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Santo. Llevaban en pie ese aceite de oliva. Vamos a continuar. Lucas 9, 1 al 6. Dice la palabra de nuestro amado Dios: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anuncien a todos acerca del reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón ni bolso de viaje, ni comida ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa. Aquí repite 2 veces: quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlo, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por todas las aldeas para predicar las buenas noticias y sanarla a los enfermos. Amén, aleluya. Ok, vamos a leer las últimas. Lucas 10 del 19 al 21.
el 21. Amén. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del maligno. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. En esa misma oración Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se crean sabios e inteligentes y no por revelarse a los que son como niños. Sí, Padre, te agrado hacerlo de esa manera. Santo. Aleluya. ¿Por qué lo dice esta parte de aquí? ¿Por qué dice... pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan? Hay un versículo aquí en los evangelios, creo que vamos a estudiar más adelante, donde dice que van a venir muchos y van a decir: Señor, Señor, saqué, expulsé, sané, saqué demonios en tu nombre, hice milagros en tu nombre. Y digas: yo no te conozco. De eso está hablando aquí, en este versículo 19 y 20. ¿Por qué? Porque hay muchos que la unción que les da Dios, porque la unción no va a ser revocada, la unción es de cada uno de los hermanos, de los hijos de Dios que han recibido esa unción. Pero no que en su unción, ese poder y esa autoridad, tú te vanaglorias. Nunca te tienes que llevar la gloria tú. La gloria es de Dios Todopoderoso. Porque hay muchos de los que pierden esa parte y nos da a entender. No son cualquier personas los que están llamando Señor, Señor. No son cualquier persona. Son personas ungidas. Son personas que hacen milagros y prodigios. Milagros y prodigios con autoridad. Hombres y varones que han reprendido cosas fuertes y han hecho milagros y prodigios. De eso está hablando aquí. No te dejes llevar por eso. Ay, que solo por eso es que yo soy la que lleva los milagros. No, no puede ser así. No puedes vanagloriarte, porque has quitado el lugar de nuestro Padre Celestial. Aquí nos ministra esto. No te sientas feliz por eso, porque es el mismo Dios obrando. Tú solamente eres un instrumento. Tú solamente eres un instrumento en las manos de Dios para hacer esos milagros y prodigios, esos de expulsar demonios y de todo eso. Es Dios en ti, pero sin Dios no eres nada. Estás vacío, sin poder y sin autoridad. Así que el que siempre se lleva la gloria y la honra es Él. Pero los que han perdido esa esencia de ser hijos de Dios, porque han perdido, yo pienso que han perdido esa esencia, se han dejado llevar por tantas cosas que ellos han creído que han sido ellos, que han hecho milagros y prodigios, y han perdido el enfoque y se han puesto ellos primeros, como que son ellos los santos. Ahí entra ese versículo y tantas preguntas, y porque ya se creen mucho. Y ahí dentro de ese versículo, donde dice más abajo, también dice: porque no has obedecido a mi Padre. No has obedecido a mi Padre. Y yo les dije en una ocasión, la Biblia completa nos habla. Hay muchos que dicen: es que ya el antiguo pacto ya se renovó y ya no podemos hacerlo de vivir. ¿Saben quién habló en el antiguo pacto? El Padre. ¿Qué significa? Todas las enseñanzas del Padre. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Es el Hijo. Es el Hijo. Todo lo que habló el Padre, cumplió el Hijo. Y si tú niegas al Padre, rechazas al Hijo. Y si tú solo te quedas con el Hijo, rechazas al Padre. Porque todos los dos están juntos. Si tú rechazas el antiguo pacto, rechazas al Padre. Los dos están juntos. La Biblia es una sola junta. Y muchos que dicen: es que vino a abolir y ya no hay que vivir las cosas.
Lo siento. Lo siento, yo también antes creo que pensaba así, pero no. Ese versículo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, te da a entender, porque ellos eran, todos los que están diciendo Señor, Señor, son pastores, profetas, son hijos de Dios, son ministros de Dios, y que vengan a decirle, Señor, Señor, y que no te conozca el propio Mesías, Jesús de Nazaret, es que abajo te dice, es que no obedeciste a mi Padre. Tal vez tú seguiste todo lo que yo estoy haciendo, pero yo siendo su hijo, yo obedecí todas las leyes de mi Padre. Todo yo lo hice aquí en la tierra. Y eso es lo que no entienden. Es que no solo los judíos, son fiestas judías. No, hermanos. Las fiestas fueron dadas para sus hijos. Y si tú eres un hijo, tienes que celebrarlas. El Shabbat, lo mismo. Dicen, yo escucho muchas cosas. El Shabbat. Rechazan muchos del Shabbat. El otro día escuché a alguien que es un ministro de Dios y que es famoso. Y que yo estaba escuchándole y que me llamó la atención porque estaban haciendo preguntas. Y le dice... Era una pregunta que si ella tiene que celebrar el Shabbat o no tiene que celebrar el Shabbat. Y me dice, y él responde de una manera como que, es que nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos. Y nosotros no celebramos, no guardamos el Shabbat porque el Shabbat es un tiempo donde que puedes llamar a Dios y puedes guardarte para Dios. Y le dice, pero nosotros estamos buscando cada día de Dios y no celebramos el Shabbat. Me dolió el corazón porque es alguien que yo recibo palabra y sabe palabra, o sea, sabe el palabra. Él dio una clase del tabernáculo que me ministró a mí. Y cuando dijo eso, y me quebró mi corazón porque, déjame decirte primeramente, si tú rechazas primero a los judíos, rechazas al Mesías, porque déjame decirte, Jesús era judío, hizo todas las cosas que hacen los judíos, él la hizo. Y él celebró todas las fiestas, era judío. Pero las fiestas no fueron dadas solamente para los judíos. En esa temporada no existía solamente la tribu de Judá, estaban todas las 12 tribus juntas y recibieron, no digo solamente los levitas van a celebrar las fiestas o solamente el pueblo de Judá va a celebrar esto, no solamente el pueblo de Leví van a celebrar eso, no, dijo todo el pueblo de Israel. Y tú cuando te conviertes en el pueblo de Israel. Déjame decirte, cuando te está hablando la palabra y te dice, pueblo de Israel, escucha, te está diciendo pueblo de Israel. Y si tú dices, sí somos pueblo de Israel, pues si eres un pueblo de Israel, compórtate como el pueblo de Israel. Compórtate como el pueblo de Israel. Porque ellos celebraban el Shabbat. Y no fue dada en las leyes del Shabbat. El Shabbat fue dado desde el principio, desde la creación. Incluso nuestro amado Mesías que estamos estudiando aquí los evangelios, él celebraba, él iba, dice, a las sinagogas a celebrar el Shabbat. Y ahí en las mismas sinagogas él hacía milagros y prodigios. Él celebraba el Shabbat, él hacía milagros y prodigios dentro del Shabbat. En todos los Shabbats hacía muchos milagros y prodigios. Lo único que la diferencia, y que escuché de él también que dijo, es que dice que no, todos los días, ¿cómo voy a descansar? Y lo toman literal, ¿cómo voy a descansar? Porque dice nuestro amado Mesías, ¿cómo voy a descansar si mi Padre no descansa? Es que no es un descanso, que tú vayas a descansar, vayas a la cama y te vayas a dormir, no. El descanso es que tú busques de la presencia de Dios y que ese día de Shabbat hagas milagros y prodigios, ores por los enfermos, ores por los que están mal, levantes y vayas a visitar a esas casas. De eso se trata el Shabbat. Hay muchos que el Shabbat, los judíos ortodoxos, lo convirtieron en un Shabbat que todo lo guardan y ya no quieren hacer nada y no quieren servir nada. Se guardan por completamente, pero ese Shabbat no nos enseñó nuestro amado Mesías. El Shabbat aquí en el Evangelio nos enseña que estén activos, que despierten. En el Shabbat hay que ir a la sinagoga, y dice que él estaba en sinagogas. Cuando le sanó a la encorvada, estaba en el Shabbat y hizo milagros y prodigios, y por eso le causó un impacto al pueblo judío, porque ellos estaban acostumbrados a estar descansando, así en silencio.
Y no es así, tienes que estar trabajando. En esos días del Shabbat son mucho más poderosos, se mueve una atmósfera diferente, hay milagros y prodigios. En esos días del Shabbat nuestro amado Mesías hizo milagros y prodigios, y por eso no les gustaba a los judíos. Y eso no era una ley, que no podías hacer milagros y prodigios. Eso era puesto por los judíos, leyes de hombre. Porque ahí, en el Shabbat, es donde hay un mover más especial. Y que dicen, ay, no, es que no quiero entrar en eso, pero el Shabbat se guarda desde el viernes en el atardecer hasta el sábado en el atardecer. Y no van a cambiar el Shabbat a que digan, no, es que es un día el domingo. No me van a mover porque el calendario greco-romano no tiene nada que ver con el calendario hebreo. El calendario hebreo empieza desde el viernes hasta el sábado. Pero si usted se deja llevar por el calendario que vive todo el mundo, porque todo el mundo vive el calendario romano, está basado, y que el domingo es para ir a la iglesia, no, hermanos. En el Shabbat es de buscar de la presencia, es de ir a las sinagogas, es de ir al templo, es de ir a la iglesia. Pero si es que su iglesia está yéndose al domingo, vaya a la iglesia. Pero esta enseñanza tiene que ver muchas cosas, un rompimiento fuerte que más adelante se va a dar aquí en la tierra. Yo soy mesiánica, yo celebro el Shabbat, yo celebro las fiestas y no me creo nada digna de nada, pero yo trato de vivir la palabra. Yo soy pecadora y trato de vivir la palabra, trato de obedecer la palabra, y es difícil, y les digo, es difícil vivir la palabra de Dios en este mundo actualizado de hoy. Es muy difícil de llevarse a cabo muchas cosas, pero estamos tratando de vivir la palabra, porque Él vivió la palabra, Él vivió las fiestas, Él estaba en todo, y ahí lo demuestra. Pero vienen opacando. Por la gracia de Dios todo se justifica, por la gracia de Dios todo no. En ese versículo, si lo llevan a fondo, van a entender que lo que ellos no hicieron es obedecer las leyes de nuestro amado Padre Celestial. Se perdieron, aunque hayan hecho milagros y prodigios, no obedecieron las leyes y los mandatos de nuestro Padre Celestial, que nos mandó a ser como hijos de Dios. Y no es que somos judíos. Yo no soy judía de sangre. Soy judía porque yo amo a un judío y se llama Yahshua HaMashiach. Es mi amado Mesías, mi judío, que se entregó por mí, y voy a hacer todo lo que esté en mis fuerzas de mi ser para yo poder servirle conforme a la palabra, y siempre llevándome por la palabra, no llevándome por otra enseñanza y por la palabra, porque tiene que haber aquí entendimiento, discernimiento, y no de lo que le diga yo usted lo vaya a hacer, sino que le ministre la palabra, porque es mucho más fácil que la palabra le ministre para que haya un convencimiento profundo desde su ser. Yo no vengo a cambiar nada, el que cambia, el que transforma es solamente Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer un llamado a los hermanos. Si hay alguien que quiere recibir al Señor como su Salvador en esta tarde, le hacemos esa invitación para que pueda subir y pueda recibir al Señor como su Salvador. Recuerde que Él está llamando a sus hijos, está llamando a su pueblo, está llamándolos a cada uno de ustedes para que pueda caminar juntamente con Él. Nosotros no podemos sin Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es que nos alumbra en medio de toda la oscuridad de este mundo. Él es el único que nos puede guiar hasta la meta, que es allá en la eternidad. No hay otro medio. Solamente nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, solamente por medio de nuestro Mesías. Y Él está llamando. Esta es una invitación del propio Padre Celestial, que ha mandado a su Hijo, a su único Hijo, para que se entregara y para que nosotros pudiéramos ser salvos en este tiempo. Y en esta tarde te hago esta invitación, que puedas recibir al Señor como tu Salvador y puedas declarar que Él es tu Señor y Salvador, y Él pueda obrar en tu vida.
Él es un caballero. Déjame decirte, nadie te va a obligar. Él es un caballero. Él es un caballero, Él nunca va a entrar como el enemigo. Sabes que el enemigo nunca ha pedido permiso para entrar a tu casa, para traer división, conflicto y todo lo que trae lo malo a tu casa. Él nunca ha pedido permiso. Pero hoy es hora que le pongas en el lugar primero a Dios y digas: entra en mi casa, ordena mi casa, trae unidad, trae armonía en mi casa. Eso significa recibir al Señor como tu Salvador, que traes orden a tu casa, que traes luz a tu casa. Para los que también se han apartado, no están asistiendo a mi iglesia, les invitamos para que puedan reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Y para todos también, los que estamos aquí, si todos estamos aquí en un solo espíritu, vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, porque tú has permitido, Padre, que tu palabra, Padre, entre a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Permítenos en esta mañana que todo lo que esté en nuestra mente y en nuestro corazón sea, Padre Santo, accionado en nuestro diario vivir. Que no solamente nos convirtamos en escuchadores de tu palabra, Padre, sino en hacedores, Padre, de tu palabra. Hemos entendido, Padre Santo, que sin ti no somos nada, Padre, que sin ti, Padre Santo, no podemos avanzar, Padre. Ayúdanos, dirígenos, Señor, levántanos, Señor. Trae ese avivamiento y ese despertar a cada uno de nosotros. Pon más pasión, más amor, más deseo, Padre, de escudriñar tu palabra, Padre, cada día, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Padre, tú eres santo, Señor. Santo, santo, tú eres digno, tú eres, Señor, de toda adoración, de toda alabanza, Padre. Gracias por esta porción y por este alimento. Recibe toda gloria, mi amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Alabado seas para siempre y para siempre. Santo eres tú, Señor. Amén. Vamos a ver.